Cordial saludo. El día de hoy me encuentro ante ustedes para hacer la presentación sobre proposiciones y tablas de verdad. Primero que todo me presento. Mi nombre es Ángela Alexandra León Meneses. Estudio en la Escuela de CACEM de la UNAD, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. El trabajo es de pensamiento lógico y matemático. En el momento estoy estudiando contaduría pública. ¿Qué es una tabla de verdad? Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta. ¿Qué es una proposición? Son enunciados en el que se representa simbólicamente y se afirma si es verdadero o falso. En este caso, tenemos 4 proposiciones simples, en la cual están P, Q, R y S. P, en las competencias ganan los mejores. Q, las Olimpiadas de Matemáticas es una competencia. R, los estudiantes participan en las Olimpiadas de Matemáticas. S, la UNAD desarrolla las Olimpiadas de Matemáticas. En este caso, tenemos el siguiente lenguaje simbólico. S y R, entonces, si Q, entonces P. Tenemos los siguientes conectores lógicos. Conjunción, que la representación es esta. Significa y. En la tabla de verdad, solamente es verdadera si las dos son verdades. Verdad y verdad es igual a verdad. Tenemos también el condicional, que es esta flechita hacia la derecha. Es igual a si P, entonces Q. En la tabla de verdad, únicamente es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Verdad y falso es igual a falso. Ahora vamos a leer el lenguaje natural. S y R, entonces y Q, entonces P, según el significado de las proposiciones. Entonces, la UNAD desarrolla las Olimpiadas de Matemáticas y los estudiantes participan en las Olimpiadas de Matemáticas. Entonces, si las Olimpiadas de Matemáticas es una competencia, entonces en las competencias ganan los mejores. Para organizar la tabla, tenemos que 2 es elevado a la n, donde n es el número de proposiciones. Entonces tenemos 4 proposiciones, por lo cual sería 2 elevado a la 4. Sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Aquí tenemos la tabla organizada. Tenemos 16 columnas más 17 con la de la proposición. S, R, Q y P. En la primera casilla tenemos la mitad de verdaderos y la mitad de falsos. En la segunda sería la mitad de la mitad, donde la mitad de 8 serían 4. 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas y 4 falsas. En la tercera casilla tendríamos la mitad de 4, que sería 2. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. En la P, que es la cuarta casilla, tendríamos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Solucionamos primero lo que está en paréntesis. Tenemos S
conjunción ere, donde la conjunción significa y, s y ere. En la tabla nos dice que solamente es verdadero si las dos son verdades. Entonces cogemos S y R para tener S conjunción de R. En la primera es verdadero y la segunda es verdadero. Por lo tal, es verdadera. La segunda igualmente, la tercera igualmente y la cuarta también. Son verdaderas y verdaderas, por lo tanto me van a dar verdadero. Ya en la siguiente, la primera es verdadera, pero la segunda es falsa. Por lo tanto, sería falso. En la siguiente tenemos otra falsedad. En la siguiente, otra falsedad, falso. Otra falsedad, por lo cual ya todas serían falsas. Solucionaremos el siguiente paréntesis. Q condicional P, donde el condicional significa sí, entonces. Me dice que en la tabla únicamente es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces cogemos Q y cogemos P para que nos dé Q condicional P. ¿Qué me dice la ley? Que es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. La primera es verdadera y la segunda es verdadera, entonces es verdadera, no cumple con la ley. La primera es verdadera y la segunda es falsa, por lo tanto es falsa. En esta sí cumple porque la primera es verdadera y la segunda es falsa, por lo tanto es falsa. La primera es falsa y la segunda es verdadera, entonces es verdadera. En la siguiente es falsa y la segunda es falsa, por lo tanto es verdadera. Ya aquí volvemos a tener verdadero y falso. Entonces me va a dar falso. La siguiente es falso y verdadero. Me da verdadero. Falso y falso es verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdad y falsedad es igual a falso. Falso y verdadero es verdadero, falso y falso es verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Verdad y falso es falso. Me dice falso y verdad es verdadero y falso es verdadero. Como ya solucionamos los paréntesis, ahora los vamos a configurar los dos. Me dice que S y R, Q, si Q, entonces P. Es lo que me está diciendo esta de aquí. S y R, entonces si Q, entonces P. Entonces tenemos estas dos, que tenemos un condicional. Este de aquí es el condicional. Entonces es otra vez la misma regla. Únicamente es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. La primera y la segunda es verdadera, entonces me da verdad. La primera es verdad y la segunda es falsa, por lo tanto es falsa. La primera es verdadera y la segunda es verdadera, la tercera debe ser verdadera. La primera es verdadera, la segunda es verdadera, por lo cual me da verdad.
La primera es falsa y la segunda es verdadera, por lo cual me da verdad. Y definitivamente las otras son iguales. ¿Por qué? Porque en la primera no está la verdadera, por lo cual no me va a dar falso, sino solamente verdadero. Muchas gracias por la atención prestada. La verdad, espero que hayan aprendido muchísimo sobre este video. La verdad, intenté hacerlo lo más despacio posible para que pudieran entender muy bien el significado de las proposiciones y de la tabla de verdad. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.